En el diario El País, el politólogo José Ignacio Torreblanca publicaba un artículo titulado La hora más difícil de Podemos, en el que planteaba dos posibles escenarios para la formación. Atentos. El núcleo de Podemos tiene ahora que decidir qué hacer. Una opción es continuar con la estrategia relámpago e intentar seguir su camino hasta ocupar la centralidad del tablero político. Adoptando esta estrategia, Podemos corre pues el doble riesgo de romperse intentando llegar al centro y de llegar tarde a un centro ya ocupado por otros. La segunda estrategia sería atrincherarse en la izquierda, cavar defensas profundas y prepararse para una guerra de desgaste cuyo objetivo sería, en el mejor de los casos, anular al PSOE e Izquierda Unida. Bien, me parece un análisis brillante, lúcido, bien escrito, y no lo digo porque sea un pelota, lo digo porque el autor está sentado en la mesa aquí a mi lado y no quiero que este programa se parezca a la cúpula de Podemos. Buenas noches, José Ignacio Torreblanca. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, profesor de Ciencia Política de la UNED, colaborador del País, que acaba de publicar el libro Asaltar los cielos, Podemos o la política de después de la crisis. Sobre la marcha de Monedero hay diversas tesis. Una de ellas sugiere que se trata de una estrategia pactada con doble intención. Por un lado, se produce la salida de un Monedero tocado tras sus problemas con Hacienda, y por otro, el mismo Monedero señala como motivo de su partida el giro al centro de la formación. José Ignacio, ¿tú estarías de acuerdo con esta teoría? Bueno, esa es la tesis Juego de Tronos, ¿no? Todo es una conspiración maquiavélica para acrecentar el poder, pero bueno, la tesis que ha defendido el propio autor es la del dolor, la de casi el sufrimiento por el ostracismo al que se ha visto sometido, y unas críticas al funcionamiento de la organización que en el fondo yo creo que sí que le hacen daño porque suponen cuestionar algo que es muy central en el proyecto de Podemos, los círculos, el contacto con la gente, este proyecto de abajo arriba, y de repente desautorizar esta identidad nuclear de Podemos. Yo creo que es un golpe bastante duro. Si es una estrategia, mejor que lo hayan pensado muy bien, porque puede que no dé resultado. ¿Pero cree usted que hay dos almas en Podemos? Sí, siempre ha habido, como ellos mismos han dicho, hay un alma de la victoria, de que la ética está supeditada a ganar, que las decisiones se tienen que tomar de una forma rápida y muy eficaz, y un alma de la protesta que viene de abajo, de los movimientos sociales, que no está dispuesto a transigir, que prefiere quedarse con menos en una izquierda más clásica, más verdadera o más auténtica, antes que cubrir todo ese territorio de renuncias que queda para llegar al poder, que es lo que ha pasado con otros partidos, que para llegar al poder pues te tienes que dejar por el camino muchos de tus principios, ¿no? Bueno, y como experto en el tema, porque ha publicado este libro, Asalto a los cielos, ¿cuál de las dos almas cree que tiene más posibilidades de futuro? Yo creo que hay un alma en el núcleo, que está identificada con Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, que tienen clarísimo cuál es el modelo para ganar. Son ganadores, quieren ganar. Pablo Iglesias ha dicho en alguna ocasión que no le gusta perder ni a las chapas, ¿no? Y por lo tanto, Podemos es un partido, tal y como fue concebido, para ganar, para salir a saltar los cielos, hacer un acto audaz, aprovechar una pequeña ventana de oportunidad que era la crisis y el colapso del bipartidismo. No es un partido, tal y como ellos lo fundaron, que pensaran estar 20 años, ir cogiendo un poco de poder en las elecciones municipales, recoger la basura y constituirse en un gran movimiento. Esa es desde luego la hipótesis de los fundadores y lo que han querido hacer desde siempre. Cuentan con otra gente que tiene otro tipo de visión, que vienen de izquierda anticapitalista, que prefieren hacer las cosas de abajo arriba, y esa tensión entre ellos es la que vamos a ver. Pero los líderes, desde luego, en este caso la cúpula, creían en este modelo, y por eso es muy significativo que Monedero haga este tipo de críticas cuando él era uno de los que desde siempre ha estado ahí, porque esta idea de decir, bueno, ¿es mejor un minuto de televisión que estar en los círculos? Por supuesto, si quieres ganar las elecciones es mejor un minuto de televisión, que es lo que ha hecho Pablo Iglesias desde el principio, y Podemos se fundó como un plató de televisión antes que como un partido, y el partido se hizo luego cuando se vio que funcionaba en televisión. Como hemos dicho, acabas de publicar un ensayo sobre ese fenómeno Podemos. ¿Cuáles serían sus principales aciertos? Yo creo que ellos han acertado en hacer un diagnóstico de la situación política española, en conectar con el hartazgo de la gente con el bipartidismo, el poner en la agenda cosas que no estaban o de una manera tan clara, desde la desigualdad a la corrupción. Han cambiado el lenguaje de la política, han permitido hacer política digital, han permitido hacer campañas con muy poco dinero, que es una novedad en este país cuando todos los partidos se estaban atiborrando, ¿no?, de financiación ilegal. Han tenido unas campañas muy exitosas, unas estrategias de medios también, han reventado las redes sociales con muchísimos seguidores, han tenido un modelo organizativo que ha permitido llegar a muchísima gente en muy poco tiempo. Yo creo que esos son méritos innegables de Podemos. ¿Y errores? ¿Cuáles son los principales errores? Yo creo que el principal error está precisamente en que esta idea de supeditar todo a la victoria
al final les convierte en una máquina. Es una máquina como en Juego de Tronos, en el sentido de que todo vale, las mayorías, muchas veces la organización se convierte en una apisonadora de los disidentes son acallados. Y no terminan de conseguir convencernos de que tienen una solución. Tienen un diagnóstico que probablemente todos compartamos sobre lo mal que funcionan muchísimas cosas en este país, pero a la hora de imponer o de vender una solución en un programa o económico o político, de bueno, vamos a abrir el candado de la transición, vamos a cambiar la Constitución, ya, pero ¿cómo se hace todo esto exactamente? Entonces yo creo que ese giro hacia el centro que ellos mismos son conscientes de que necesitan hacer, no termina de cuajar porque no está claro exactamente qué es lo que proponen o cómo lo harían. Si nos fijamos en las últimas encuestas, podemos decir que Podemos está en horas bajas. ¿Crees que es que ha alcanzado ya su techo o que estamos en un escenario de volatilidad en el que todo es provisional? Bueno, yo creo que ellos han tocado techo, han llegado arriba muy rápido, lo han hecho en una situación muy excepcional, gracias a sus méritos, pero es como a veces un virus que ha generado una reacción en el paciente o en el resto de los pacientes. Los demás partidos, el PSOE por un lado, ha hecho parte de sus deberes, hemos escuchado también a Susana Díaz en Andalucía, el PSOE está haciendo cosas que parecen increíbles o diciendo cosas que antes no hubieran dicho nunca, es decir, hay un rearme por parte de los demás a la defensiva y esto le obliga a Podemos a pasar de lo que era una guerra relámpago a una guerra de trincheras, como ellos mismos han dicho. Hay que ponerse a acabar, quedan 4 años, va a ser muy duro, va a haber muchas batallas bastante sangrientas y por lo tanto yo creo que están pensando ahora más en cuál es su suelo que cuál es su techo. El tener un umbral mínimo para posicionarse, para entrar, para estar ahí y para poder luchar, incluso para cobrarse algunas piezas de caza mayor, como pueden ser Susana Díaz o algunos presidentes autonómicos en su caso. ¿Y qué tendría que hacer en ese caso para remontar? Yo creo que para remontar no es tanto el hecho de que escondan su pasado. Yo creo que este país, todo el mundo lo sabe, se ha hecho en una transición en la que todo el mundo tenía unos pasados a los que ha renunciado de forma muy clara, ¿no? Desde la monarquía, el Partido Comunista, todo el mundo aceptó cambiar sus principios por otros en el 78, afortunadamente, ¿no? Porque si no eres flexible y no se hubiera sido flexible en este país, hubiéramos ido a otro conflicto. Es decir, que no es tanto el abandonar tus principios originales, sino ser creíble a la hora de hacerlo. Por lo tanto, fantástico si Pablo Iglesias quiere ser como Olof Palme y su modelo es realmente la socialdemocracia, pero tendrá que hacer un análisis crítico de Venezuela y los procesos de cambio en América Latina que sinceramente y francamente están muy alejados de las necesidades o del diagnóstico de lo que puede ocurrir en España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay nada malo en evolucionar, pero esa evolución tiene que ser creíble más que parezca que estás escondiendo, ocultando o tergiversando la realidad. De cara a los partidos emergentes como Ciudadanos o Podemos, ¿puede enseñarles algo la experiencia de UPyD? Bueno, yo creo que UPyD es un caso claro de que la política se rige por unas leyes que muchas veces es difícil predecir. Han tenido un diagnóstico que era muy parecido, pero en el último momento han carecido de un liderazgo mediático y de una capacidad de llegada que fuera efectiva. A lo mejor también Podemos se ha beneficiado como el hermano pequeño, ¿no?, del hermano mayor que ha hecho muchas batallas y luego tiene garantizado el poder llegar tarde a la hora que le dé la gana porque su hermano ya ha luchado. Y Ciudadanos en el fondo también es un polizón, es un polizón que se beneficia de que ya hay un partido que ha cambiado el lenguaje, ha cambiado la estética, ha cambiado toda la política y por lo tanto es mucho más fácil insertarte, ¿no? Yo creo que es una paradoja algo cruel para UPyD, a los cuales Pablo Iglesias ha admirado muchísimo y ha utilizado como referente. Es decir, que hay escritos y reflexiones de Pablo Iglesias sobre lo idónea que era la estrategia de UPyD de insertarse en el centro político con una propuesta que hablara a ambos lados. Bueno, y Podemos se propone como un partido ganador. Dice que no están aquí para pintar la mona, sino para gobernar. ¿Crees realmente que tienen posibilidades de llegar a gobernar este país? Yo creo que no tienen esas posibilidades, primero, por sus problemas internos y segundo, porque parece, por lo que vemos en las encuestas, que hay una volatilidad tan grande y un desanclaje tan grande de los ciudadanos que vamos hacia un proceso en el cual haya más de 2 partidos, más de un partido con posibilidades de formar gobierno, pero de forma minoritaria, lo que estamos viendo más o menos en Andalucía. Quizá la nueva política es que los controles y contrapesos que han fallado en nuestra democracia se ejerzan porque hay 4 actores jugando, controlándose entre ellos de una manera algo sucia
y muchas veces quizá que pueda resultar fastidiosa para los ciudadanos, pero yo creo que vamos a un escenario de poder dividido y a lo mejor eso es lo que quieren los ciudadanos y eso es bueno en el fondo. Las mayorías absolutas no han sido buenas, no necesariamente ni siquiera de los bolivarianos, no han sido buenas ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, por lo tanto quizá el ir a una política un poco más consensual o no mayoritaria sea algo bueno para todos y por eso Podemos haga un servicio quedándose justo antes de conseguir una mayoría absoluta, como pasaría con cualquier otro partido en este momento, ¿no? Sin duda parece que ha estudiado usted el proceso en profundidad, además este ensayo parece que está bien documentado. Así que para terminar, como experto en el tema, un asunto que preocupa a todo el electorado. Íñigo Errejón, ¿tiene la edad suficiente para votar? Bueno, yo me solidarizo mucho con Íñigo Errejón porque yo con 30 años estaba en Estados Unidos y me costaba muchísimo que me dieran una cerveza, ¿no? Entonces los que tenemos aspecto así muy joven, bueno, pues igual vamos a votar juntos Íñigo y yo y podemos votar cada uno a medias, ¿no? Medio voto cada uno, no sé. A mí muchos bares siguen sin darme la cerveza porque saben que me convierto en otra cosa. Muchísimas gracias, José Ignacio, por estar con nosotros y hasta cuando quieras aquí tienes tu casa. Gracias a vosotros, un placer.